Son las 7:46 minutos, lo comentábamos al comienzo, estamos muy preocupados respecto de la situación que se vive en Colombia, por lo mismo vamos a charlar con la doctora en Relaciones Internacionales, académica además del Instituto de Asuntos Públicos de nuestra Casa de Estudios, la Universidad de Chile, la profesora Lorena Oyarzún. ¿Cómo le va, Lorena? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Claudio y Juanita. Espero que estén bien. Sí, Lorena, muchas gracias. Un saludo para usted. Sí, y queríamos conversar respecto de la grave situación que se está viviendo en Colombia, estas movilizaciones masivas que se prolongan ya prácticamente una semana desde el pasado 28 de abril, cuando comenzó este debate en torno a la reforma tributaria que había anunciado el presidente Iván Duque. Posteriormente, esta reforma se cae. El domingo, el presidente sale hablando, diciendo que va a retirar o le pidió al Congreso que retire el proyecto y que se va a presentar uno nuevo, pero las movilizaciones continúan y hemos visto una serie de vulneraciones a los derechos humanos que distintas ONG también allá en Colombia están registrando y que cada día crecen. Quería pedirte una primera reflexión respecto de lo que has podido observar en Colombia durante los últimos días. Ujú. Bueno, tal como tú señalas, es una situación gravísima, que vemos que efectivamente, pese a que se ha bajado la reforma tributaria, que era una de las principales demandas que había hecho la gran parte de quienes se estaban manifestando, siguen las movilizaciones y la verdad que han sido muy violentas, con una represión de la policía y también militares en las calles que ha sido documentada de forma aleatoria en realidad por distintos ciudadanos y que tal como tú señalabas, no solamente ONG colombianas, sino que también organismos internacionales como las Naciones Unidas, la misma Unión Europea o Human Rights Watch han demostrado la preocupación por los abusos que se han cometido por esta violencia policial y que además hay manifestaciones que han ido al alza en la violencia, o sea, esto no ha parado acá, tal como tú señalabas, desde el 28 de abril, pero siguen y hay convocatorias de más movilizaciones y que demuestran, yo creo, también un profundo malestar de la sociedad colombiana que no viene solo ahora de 2021. Esto hay que pensar que en el 2020 ya se habían evidenciado varias manifestaciones donde habían muchas de ellas en contra de violencia policial, pero además en un contexto donde en general en América Latina y en este caso particular en Colombia, la crisis, ¿no es cierto?, sanitaria de la pandemia ha tensionado muchas veces este malestar a raíz de las condiciones económicas, de la falta de recursos y además en un contexto donde el gobierno de Iván Duque, obviamente que ha sido muy cuestionado también por la gestión, etcétera, como la gran mayoría en realidad de los líderes de la región, respecto a cómo se han abordado las ayudas sociales, ¿ya? Entonces yo creo que en este sentido, claramente las ciudades que más afectadas se han visto justamente son aquellos donde son las mayores capitales de barrios de trabajadores como Bogotá, Cali, Medellín, Manizales, entonces efectivamente está demostrando ese malestar y donde las medidas que se han tomado, entre ellas obviamente sacar también a soldados, a las Fuerzas Armadas, para resguardar el orden como argumento, han sido también un poco detonantes. Entonces acá hay componentes más profundos para entender estas movilizaciones que efectivamente yo creo que van a seguir. Eh, Lorena, ¿cuál es, ¿Sí? más allá de este malestar acumulado que señala del pueblo colombiano, uno se pregunta, han tenido gobiernos de derecha durante muchos años y cuando hay procesos eleccionarios vuelven nuevamente a ganar la derecha y sin embargo acá no hay una oposición o aparentemente uno no ve, tal como se ocurrió en Chile con el estallido social, que haya una conducción de parte de determinados partidos políticos o de una oposición al actual gobierno, la conducción de este tipo de movilizaciones y este tipo de protestas. Da la sensación, mirado desde acá, que es más bien una reacción de la ciudadanía que no tiene arraigo en alguna colectividad política, ¿o me equivoco? No, yo creo que tú tienes razón. Yo esto, como en muchos de los casos también latinoamericanos, yo creo que es difícil ahora identificar posturas tan asociadas a narrativas o ideologías de izquierda-derecha como en ese binomio. Yo creo que es más complejo que eso y lo hemos visto en los distintos procesos eleccionarios del mundo. O sea,
donde hay una crítica mucho a los poderes establecidos, a la conducción, en este caso, tal como tú señalabas, gobiernos de derecha en Colombia, pero donde además tenemos que pensar que una sociedad que ha sufrido la violencia durante décadas, con un proceso de paz en marcha, que está incipiente y que además ha sido también cuestionado por algunos sectores. Entonces son varios elementos que se conjugan y tal como tú señalabas, o sea, las protestas, en un momento vemos a trabajadores, pero también vemos que efectivamente estudiantes, grupos medioambientalistas, grupos de mujeres, o sea, son muchos los sectores o los grupos que están protestando y por eso yo señalaba que gran parte de esta de las temáticas, de las demandas que presentan estos movimientos, que son movimientos diversos, que hay que entenderlo como movimientos diversos, que se acumula tal vez un rechazo, ¿no es cierto?, a la conducción, liderazgo en este momento, pero no necesariamente contra, como decía, contra una derecha, contra X, porque como hemos visto, o sea, son grupos generalmente quienes están ganando elecciones hoy en día, son grupos que se presentan más bien como como un cambio, y que estos pueden ser más asociados a grupos más de izquierda, centroizquierda, o inmediatamente como más antisistema. Y en este sentido yo creo que gran parte de las peticiones que son demandas, que pensemos que hay más de 100 demandas en el pliego que presentaban estos movimientos. Entonces, una de las cosas, claro, estaba asociada a una economía más igualitaria, y por eso yo señalaba que si bien tenía que ver con el momento político, por supuesto, pero también con el contexto de la pandemia, porque el valor justamente y esta reforma que se pensaba hacer para tener más recaudo a las arcas públicas, ¿no es cierto? Es una iniciativa que obviamente hay mucha desconfianza, porque obviamente un gobierno que además está muy vinculado al sector privado, que viene de un partido que también es muy conocido por el carácter terrateniente, ya sabemos que el principal líder es el expresidente Álvaro Uribe, y donde justamente también el exministro de Hacienda, que ya obviamente dimitió, era muy conocido por la ortodoxia neoliberal, ya, y a favor generalmente de las grandes empresas. Entonces, si bien representaba en el fondo entonces un modelo económico que también se está cuestionando, que eso es interesante verlo en este contexto, un país que efectivamente se podría decir que venía creciendo o con índices que iban mejorando el crecimiento económico del país, pero que en cuanto a la redistribución también hay muchas críticas, y que eso lo podemos encontrar similar un poco al el caso chileno, o sea, porque había tenido estabilidad macroeconómica, eh, pero también uno de los países más desiguales de América Latina, ya según las últimas cifras, según índice Gini, Banco Mundial, etcétera. Entonces, realmente es una economía que está muy anclada, donde muchos se han eximido de impuestos, donde no hay una competencia realmente abierta durante años y con grandes oligopolios, y eso obviamente generó mucho descontento, específicamente en este caso de esta reforma, pero donde además, como señalaba, hay otros elementos, por ejemplo, la desconfianza que existe, que sobrepasa el ámbito económico con el gobierno, sino que también es con la fuerza pública, ya que es una institución que sabemos que obviamente en un territorio, un país que ha sufrido un conflicto armado, obviamente con más de, no sé, décadas, 60 años, más de 60 años, ¿no es cierto? Es sumamente importante lo que ha pasado justamente y el papel que ha tenido, sobre todo el papel que tiene SMAT, ya que es como son las fuerzas especiales, el escuadrón móvil antidisturbios. Entonces, claramente estos elementos combinados y un proceso de paz que, como decía, se está llevando a cabo, pero que se necesita una mejor implementación, donde se está repensando el modelo económico, una policía que tiene que tener un papel distinto, donde debe haber una reforma, y que hay una generación importante de quienes están liderando las protestas en las calles que necesita, ¿no es cierto?, que anhela que la política supere estos traumas de estos conflictos anteriores, donde se ponga en énfasis, ¿no es cierto?, la educación, los derechos sociales, etcétera, y que claramente en un contexto que ahora se ha visto muy
muy desfavorecido en general en el mundo a raíz de las crisis que está produciendo esta crisis sanitaria, que es una crisis política, de gobernabilidad económica, social. Esto deja en claro en claros problemas a gran parte de los países, y particularmente en el caso de Colombia, como decía, donde ha habido una respuesta que no ha estado muy en concordancia justamente con demandas que son variadas, que no son de un grupo político específico, pero que sí necesitan ayudas, ¿no es cierto? Y necesitan respuestas inmediatas en una sociedad que ha estado muy castigada y que, como decía, venían estas protestas hace mucho tiempo. Ujú. Estamos conversando con la doctora en Relaciones Internacionales, académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, la profesora Lorena Oyarzún, a propósito de la situación que se vive en Colombia. Lorena, ante estos hechos es imposible no hacer paralelismos con lo que ocurrió en Chile a partir de octubre del año 2019, porque hay algunos aspectos que son bastante similares, en que a partir de un hecho puntual, en el caso de Colombia esta reforma tributaria, en el caso de Chile el alza en el pasaje del metro, se produce una respuesta ciudadana negativa hacia esa propuesta que resulta en una respuesta brutal por parte del Estado respecto de represión a nivel policial y militar. Tanto en Chile como en Colombia se decretó inmediatamente estado de sitio, toque de queda, y bueno, ya sabemos lo que pasó, las diferentes vulneraciones a los derechos humanos que se cometieron acá y que se están cometiendo allá en Colombia. Y esto cobra especial atención considerando que tanto Chile como Colombia fueron o han sido dos gobiernos, el de Iván Duque y el de Sebastián Piñera, que se caracterizaron en su momento también por tener un discurso muy en la defensa de los derechos humanos, particularmente respecto de lo que está o lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Qué podemos decir al respecto? Sí, efectivamente son gobiernos que, sobre todo, bueno, que a través de los distintos mecanismos regionales, de manera unilateral, Colombia, pero también a través del Grupo de Lima, etcétera, han habido muchas críticas, ¿no es cierto?, a la situación crítica y de crisis que ocurre en Venezuela. Particularmente Colombia, que es vecino, además de Venezuela, fue muy contundente y de hecho ustedes saben que actualmente las relaciones diplomáticas están quebradas, hay temáticas asociadas no solamente a mucha desconfianza realmente entre estos distintos gobiernos, no solamente con Duque, sino que con Álvaro Uribe, y efectivamente el argumento que se utilizaba dentro de los varios, porque hay varios argumentos, pero uno de los esenciales para cuestionar justamente era la violación de derechos humanos. Yo creo que en este caso hemos visto que lamentablemente los abusos que han existido de parte del Estado, y sobre todo esto es interesante verlo porque en América Latina yo creo que una de las cosas que nos ha enseñado los últimos años es que en general cuando estalla un hecho, ya sea hay algún tipo de desorden o algún tipo de manifestación, que sabemos que existe el derecho a la manifestación, ¿no es cierto?, es un derecho humano, efectivamente, pero cuando ocurren situaciones como mucho más tensionadas en contexto así, no hay realmente hay una tradición donde muchas veces se recurre a una violencia totalmente desmedida, y esto lo vemos que efectivamente lo vimos en Chile, lo vimos en Colombia y lo vemos en realidad en varios países de la región. Entonces también nos obliga a pensar estas reformas que deberían hacerse, sobre todo en países que sufrieron muchas situaciones de dictadura, autoritarismo, y donde el cuerpo, ¿no es cierto?, las fuerzas de orden en este caso, y también en muchas veces las fuerzas armadas, han tenido un rol y muchas veces con poco control. Entonces, en general, yo creo que aparece en el debate político justamente una reforma de tipo policial, como lo que está también en la palestra en Chile, en Colombia, particularmente a causa de algún escándalo o abusos de poder por parte de las fuerzas del orden. Entonces responden a un hecho específico, pero que es difícil hacerlo coincidir justamente a que realmente lleguen a un puerto, a un cambio realmente que sea, porque necesitan el apoyo. Muchas veces estos gobernantes, sobre todo cuando están en situaciones muy críticas, cuando ha bajado su legitimidad, que esto lo vemos en el caso de Duque, lo vemos en el caso chileno,
van a necesitar obviamente el apoyo de las policías para gobernar. Entonces se van dispersando un poco las preferencias, se va debilitando algunas veces el proceso o incluso fracasa. Entonces es importante ver de qué manera se logra identificar este tipo de problemas y producir cambios para que efectivamente se obligue a un trabajo que sea de mediano y largo plazo, donde efectivamente hayan diagnósticos independientes, donde hayan proyectos de ley ya que sean presentados con modificaciones, por supuesto, reglamentarias, de gestión, etcétera, porque claramente esta temática, como señalaba anteriormente, y estos desafíos que vienen con hechos donde hay sociedades desiguales que siempre van a haber algún tipo de estallido, más aún en un momento donde es tan crítico, ya para toda la región, el mundo, pero particularmente América Latina muy golpeada, y donde efectivamente las brechas de desigualdad se hacen más profundas. Entonces es necesario definir y tener claridad para abordar estos hechos que lamentablemente vemos y como te señalaba, o sea, seguramente van a haber más manifestaciones, ya hay convocatorias, y efectivamente no es solo un tema, sino que hay profundas desigualdades que van saliendo y el tema de la violencia en este caso algo sustantivo y nos hace pensar justamente estos discursos contra los derechos humanos, o sea, los derechos humanos, las violaciones, si son en Chile, si son en Colombia o si son en Venezuela, o sea, tienen la misma gravedad independientemente de cómo se han cometido. O sea, una violación o el abuso de la violencia, claramente hay que frenarla y hay que efectivamente poner en el tapete de qué manera se intentan dar soluciones a la ciudadanía, que es en definitiva quien está en las calles. Bien, estamos conversando con Lorena Oyarzún, doctora en Relaciones Internacionales y académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Lorena, agradecemos muchísimo que hayas tomado contacto con nosotros y que nos hayas hecho por lo menos un análisis de lo que está pasando en Colombia, pero que seguramente podríamos en algún minuto, ¿no es cierto?, proyectar al resto de nuestra América Latina. Muchísimas gracias, que tengas muy buen día. Muchas gracias a ustedes, Juanita y Claudio. Espero escucharlos, los sigo escuchando. Hasta luego. Hasta luego, Lorena.